Cristina Fernández de Kirchner. A ver. Felicitaciones, Mayra, porque esto viene con felicitaciones primero y agradecimiento después. Felicitaciones porque no hay mejor manera de recordar u homenajear a quien fuera mi compañero de vida con gestión, con trabajo y con obras. Así que felicitaciones. Y agradecimiento, además, esto ya es un poco más personal, agradecimiento a Mayra en mi nombre y en el de mis hijos por haber recordado a mi compañero. También quiero agradecer al intendente de Avellaneda, compañero Ferraresi, que también hace unas horas acaba de inaugurar el CCK en la isla Maciel. Muchas gracias. También en nombre de mis hijos por haber inaugurado esa obra, una réplica, debe ser bastante más chiquita, de lo que fue el CCK. La verdad que cuando recibí la invitación de Mayra, yo no me gusta venir a los lugares donde hay cosas de él, es fuerte y es difícil, bueno, ¿qué voy a explicar? Pero esa misma noche escuché al presidente, no silbemos ni chiflemos, se los pido por favor. Escuché al presidente en una cadena nacional y la verdad que me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento que vive la Argentina y esto que denominé el experimento anarcocapitalista y el inútil sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Recién acaba de contarnos Mayra la historia de este lugar, que fue una obra del Bicentenario suspendida con la llegada del gobierno de Macri en el 2015, reiniciada nuevamente y hoy reinaugurada. Hoy hay 2.308 obras públicas en todo el país, a lo largo y a lo ancho, suspendidas, 119 obras paralizadas en universidades nacionales de todo el país. Y entonces digo, hace exactamente 21 años, yo estaba en Río Gallegos, todavía no sabíamos los resultados, pero siento como si estuviéramos en el juego de la oca y hubiéramos retrocedido hasta nuevamente el lugar de partida. ¿Por qué digo esto? Yo quiero que hoy la reflexión que hagamos no es ni del dogmatismo ni de la ideología. Lo que voy a contar, lo que voy a comparar, lo que voy a reflexionar es empírico, absolutamente, lo vivimos, no es ideológico. Sinceramente no creo en esto de la derecha, la izquierda. En la Argentina nunca se pudo explicar la realidad ni desde la derecha ni desde la izquierda. Son categorías de pensamiento ajenas a nuestra historia, ajenas a la realidad. Provienen de los países dominantes, de los colonizadores sobre los colonizados, así que difícilmente uno pueda desentrañar desde las mismas categorías de pensamiento lo que nos pasa. Pero la verdad que cuando escuché, por ejemplo, congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre y bueno, y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaje, la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto, no es cierto. Mirá todo lo que debés, ¿superávit de dónde? No, no tenés superávit. Este superávit que
no tiene sustento y que además plantea al déficit fiscal. Y, ojo, no quiero que diga, no estaba felicitando a los que tienen... No, no, no. Pero creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía y el mundo. De todos los países del mundo, solamente tres tienen superávit fiscal. Hasta hace poco eran 2, Dinamarca y Noruega, ahora se agregó Australia. ¿Saben cuál es el déficit fiscal más grande del mundo? El de Estados Unidos. Claro, tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, con lo cual, entre tener la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, sí, te puedes dar el lujo de tener déficit total, se lo trasladás a todos los demás en el mundo, obviamente. Pero bueno, tampoco vinimos a hacer una apología nacionalista ni nada que se les parezca, pero lo curioso de todo esto es que nos quieren presentar a 21 años de la Argentina que recibimos allá en el 27 de abril del 2003, las mismas políticas. El lunes se va a tratar en la Cámara de Diputados la famosa ley de bases, cuyos ejes principales son privatizaciones, reforma laboral, reducciones impositivas, etcétera, etcétera. Quiero contarles que cuando Néstor llegó a la presidencia, cuando ese 27 de abril salió segundo porque se había caído el país, la convertibilidad un año antes, todo era privado, hasta las jubilaciones, YPF, Aerolíneas Argentinas, todo, absolutamente todo era privado, hasta las jubilaciones. Yo era diputada nacional, fui senadora desde 1995 y permanentemente, sobre todo después del 99, comenzó a plantearse el déficit fiscal y el déficit cero. Y tuvimos déficit cero en el año 2000 y 2001. Bueno, ahí escuchamos a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, nunca habrá una autocrítica, al menos en este tipo de actos. Vuelvo a reiterar, sí, una crítica al otro, en este caso a Javier Milei, que en su periodo de gobierno habla de superávit fiscal, pero ella dice que no, porque no pagó nada. Y entonces Gabriel Slavinsky, que es un analista político, nos va a tratar de dar el contexto, si es que puede y tiene ganas, sobre lo que significa la reaparición de la ex vicepresidenta en este momento, qué significa y cómo la opinión pública reacciona. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, contanos tu primera mirada, porque obviamente tiene todavía, su discurso tiene sentido, o al menos para los que la siguen, y ahí argumentó que no hay superávit, es decir, desmintió al presidente. Sí, yo creo que hay muchos niveles de análisis. El primero es el contenido mismo de su discurso, ¿no? Hoy en primer plano puso el tema recién justo del superávit contra el déficit fiscal, que es una de sus grandes batallas, en donde hoy podemos decir que se pone exactamente del otro lado del presidente diciéndole no solamente no es importante tu superávit porque es ficticio, sino que aparte ni siquiera es indicio de que es el buen camino, el camino del déficit. Grandes países del mundo lo están recorriendo y sin embargo ese no es el problema. Por lo tanto, no solamente me estás mintiendo o le estás mintiendo a la sociedad con el tema del superávit, sino que además, si tuviésemos déficit, debo decir que en la época y en los gobiernos de Cristina, sobre todas las cosas, el déficit era constante, ¿no? Si tuviésemos déficit, ese no sería el gran problema. Entonces hay un tema que es de contenido. Luego, yo creo que hay un tema de que nuevamente recupera la referencialidad. Quien es, de alguna manera, que se posiciona contracorriente, se erige nuevamente como la contracara de Milei, como la líder de la oposición, configura como el faro más visible, la referente del espacio. Y eso tiene una contracara, porque está clara, me parece, la posición en la que se está colocando. Pero la contracara de la moneda es que de alguna manera, si ella, que es la 2 veces presidenta, ex primera dama, ex senadora, ex diputada, reelecta, no es simple conseguir dejar el espacio para
quien pudiera sucederla en el espacio como una especie de renovación que el peronismo diría que pide a gritos. Por lo tanto, volvemos al esquema. Sin ella no se puede, con ella sola no alcanza. Y también me parece, Gabriel lo acaba de mencionar, ¿no? Más allá de la fecha, ya hace referencia a la ley bases. Es cierto que uno sabe que todo el espacio en bloque va a votar en contra, pero también hay que ver qué pasa con el número en el Senado, ¿no? Me parece que también este dato no es menor, que la haya mencionado ya cuando el tratamiento empieza en horas, el lunes. Sí, pensá que la pregunta es muy atinada porque todo lo que fue recorrido discursivo de estos últimos 4 meses, básicamente el gobierno le fue bastante simple, bastante cómodo a nivel de discurso, de cómo pudo recorrer prácticamente sin oposición, con una fragilidad llamativa de los distintos espacios políticos en donde Milei y el discurso de Milei primó. De hecho, si ganaba en el Senado o si ganaba en alguna acción, era todo aplausos. Pero si perdía, era la teoría de la revelación. Por lo tanto, revelaba casta. Entonces, de alguna manera, creo que estos 4 meses muestran a un Milei protagonista, centro del escenario político, sin grandes críticas a los costados. Te diría algunas. La de Nacho o Nachito, como le decía el presidente, en un primer momento por temas de la coparticipación. Luego, alguna crítica de Martín Lustó en el Senado y, por supuesto, la marcha de la uva. Sacando esos momentos importantes, relevantes, que el presidente con pragmatismo lo circunscribió, no hay un discurso sostenido de la oposición a contracorriente de lo que se está hablando. Por eso la batalla, creo, por el déficit fiscal que muchos países del mundo tienen y el superávit fiscal en el que Cristina ataca diciéndole al gobierno de Milei: es ficticio lo que nos estás presentando, nos estás mintiendo, nos estás manipulando como si fueses parte de la casta de lo que tanto nos acusás. Me da la sensación de que está por lo menos plantando una bandera, y eso en Cristina no hay que despreciarlo ni minimizarlo. Bueno, y fíjate lo que tuitea un hombre de pura cepa peronista, un hombre joven de Esteban Echeverría, que es Fernando Grey, que está viendo a Cristina Fernández, no deja ver a través de qué canal, y está con este posteo, otra vez sopa, está tomando sopa, Fernando Grey, y obviamente no hay metamensaje posible acá. Muy creativo. Está bien, pero claramente recordemos que llevó Grey a Máximo Kirchner a la justicia cuando le disputó la presidencia del Partido Justicialista Bonaerense, que finalmente algunos intendentes se inclinaron hacia Máximo Kirchner porque decían que tenía llegada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir que, y esta es la pregunta entonces, Gabriel, todavía conserva poder. Yo no sé si no le disputa el poder o la centralidad de la oposición con este acto al propio Axel Kicillof. ¿Vos qué decís detrás de quién va la oposición, recontra fragmentada, por cierto, ¿no? Y disminuida, claramente? Sí, sin duda que dijimos, hay un tema de referencialidad, hay un tema de contenido, y el tercer punto que dijimos que íbamos a dialogar era sobre la interna. ¿Qué mensaje está dando hacia la interna? ¿Por qué ahora y en dónde lo está haciendo? Lo está haciendo en Quilmes, junto a Mayra Mendoza, cuando tuvo hace poquísimos días un tenso cruce con el gobernador Axel Kicillof. ¿Y por qué ahora? Porque me parece que está de alguna manera anticipando una movida, sabiendo de que se viene en exactamente 12 o 16 meses una interna feroz dentro de la renovación del peronismo, y de algún modo lo que está diciendo es: miren que conmigo, miren que yo estoy aquí presente, sin mí. Nadie quiere perder. No el que pierde poder pierde, ¿no, Gabriel? Sintetizando, ¿no? Sí, y hay una disputa, por supuesto que el peronismo sabe de disputas y también sabe que la forma de resolverlo es primero tensando la cuerda. En general, en las últimas negociaciones, lo que se hizo fue conseguir unos acuerdos en último momento. Recordemos la negociación para que Sergio Massa sea candidato a presidente luego de 24 horas en las que se pensaba que iba a ser Guado de Pedro. Totalmente. Por lo tanto, la famosa bolsa de gatos, ¿no? Sí. Gabriel, no te vayas. Escuchamos un tramo más, por favor, de la ex vicepresidenta. A ver, ¿qué dice? Misilísticas argentinas
a combatir al Medio Oriente. Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra. Hasta eso también. Privatizaciones. Ni qué hablar de estas privatizaciones medias que llevan ahora. En aquel momento se privatizó todo el patrimonio estatal, todas las hidroeléctricas, todos los troncales. Para que tengan una idea, Segva, entre otras cosas, se dividió en la distribución entre Edenor, Edelap y Edesur. Fíjense la magnitud de lo que era el patrimonio estatal. Chocón, Cerros Colorados, Futaleufú, todo lo hídrico. Las líneas telefónicas. Y es que nosotros estamos en contra de las que cuando volvimos retrotrajimos todo y dijimos, no, todo vuelve al Estado. No, porque ni privatistas ni estatistas. ¿Qué recuperamos? Primero, agua y energía a través de una ley del Congreso porque la compañía francesa no cumplía y no había agua en todo el conurbano bonaerense, no había una sola línea tendida. Recuperamos Aerolíneas Argentinas. ¿Pero por qué recuperamos Aerolíneas Argentinas? Porque a la altura del año 2008, el Estado Nacional pagaba el combustible de los aviones de Aerolíneas Argentinas, que era de la compañía estatal Iberia española, y pagaba los sueldos de todo el personal de Aerolíneas Argentinas. Una cosa insólita. El Estado pagando combustible y todos los sueldos. O sea, no hubo más remedio que recuperar Aerolíneas Argentinas por el Estado irregular. Y de YPF también, cuando Repsol había convertido a una compañía petrolera en una compañía financiera y entonces hubo que recuperar porque teníamos que recuperar la soberanía energética como realmente se recuperó a partir del año 2012. Mención aparte, paso un aviso. Marzo, voy a hablar después más adelante de eso, Vaca Muerta bate récords de producción. Récords de producción, casi 400.000 barriles día. De nada. De nada. Y recuperamos también Bueno, ahí escuchamos parte del discurso de la ex vicepresidenta que claramente busca recuperar el protagonismo perdido tras la elección, en donde de manera abrumadora la gente cambió de rumbo en este péndulo que es la Argentina hoy. Gabriel, tu mirada sobre las palabras de Cristina Kirchner. Sí, me parece que es claro que busca recuperar representatividad, esa representatividad perdida. Se coloca como la contracara de Milei, sin duda. Y eso tiene un efecto otra vez, de polarización. Se pone al hombro, mira, te diría esto que me parece que es clave, ¿no? Se pone al hombro la representación del Estado también. Es ella quien defiende al Estado. Y en ese sentido, anula al PRO, complica a la UCR y genera un ida y vuelta con Milei, como ya lo hizo con Macri. Entonces, de alguna manera, vuelve la situación bipolar. ¿Es Cristina o es Milei? ¿Es el peronismo o es la Libertad Avanza? ¿Qué hay alrededor de todo eso? Bueno, te diría que en una confrontación de titanes, en ese sentido los demás quedan pequeños y aislados. Tácticamente es inteligente, cumple con su objetivo de posicionamiento y también a la vez, te diría, hacia adentro, complica a Axel Kicillof y ayuda al presidente en esta ida y vuelta en donde hay enemigos y archienemigos, hay adversarios claros. Es simple de entender, ¿estás con Milei o estás en contra de Milei? ¿Estás con Cristina o en contra de Cristina? Volvemos a una polarización que electoral y tácticamente es interesante. Si miramos en el largo plazo y en la estrategia como país, siempre nos complica. Gabriel, gracias por ayudarnos a entender. Seguramente va para largo, porque ya dijo más adelante voy a retomar el tema Vaca Muerta, así que gracias siempre por acompañarnos. Por favor, un placer. Gracias. Hugo. Tenemos un gran programa, por supuesto. Le damos el inicio más formal, si querés, con los temas que nos van acompañando durante esta